Bueno, ya de vuelta aquí en BLM Noticias, analizando, las consecuencias, la repercusión que podría tener la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de esta cárcel de máxima seguridad en México. Sí, la prisión era altiplano. Sabemos, esto ocurre durante el fin de semana, ya van más de 48 horas de su escape y las autoridades mexicanas aún no tienen rastro del Chapo Guzmán. La segunda vez que se le va de las manos a las autoridades mexicanas. ¿Y qué representa eso para ese país? Pero también habrá algún peligro para nuestra región. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, es lo que nosotros le preguntamos esta mañana al analista internacional Roberto Wagner. Roberto, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Marlene, siempre es un gusto estar aquí. Interesante anécdota, no sé si la puedo contar. Me dices que tú estabas en México cuando te enteras de la fuga del Chapo Guzmán. ¿Cómo reaccionan las autoridades en ese momento? Bueno, es un golpe muy duro definitivamente para las autoridades, es el golpe más duro que podría decir yo, digamos, recibe en el presente el gobierno de Enrique Peña Nieto, tomando en cuenta que lo que se ufanaba como su mayor logro había sido la captura precisamente del Chapo Guzmán, y ahora que se escape, en la forma en la que se escapa, pues genera una serie de dudas sumamente fuertes sobre lo que es todo el aparato de seguridad, el aparato penitenciario mexicano, y lo fácil que puede ser, ya sea vulnerado, y lo fácil que podría también ser comprado, ¿no? Porque sí genera muchas dudas la huida del Chapo. O sea, ¿cómo es posible que una infraestructura como la que se encuentra, se localiza, haya pasado sin detectar por tanto tiempo? Claro, dicen que esta cárcel, es una de las de máxima seguridad en México, ¿verdad? Entonces sí, hoy precisamente estaba leyendo algunos artículos donde se cita a algunos funcionarios, algunos analistas en el país, y dicen, la fuga del Chapo solo tiene una palabra, que decía corrupción, me parece que era lo que decía, porque dicen que haber tenido algún tipo de ayuda, porque no es fácil cavar este túnel de 1,600 kilómetros, con luz, con oxígeno, inclusive vehículos para poder llevar la maquinaria, y en más de un año no darse cuenta de esto. Sí, yo creo que independientemente de realmente cómo fue todo ese proceso, quiénes participaron y demás, el simbolismo del túnel es, diría yo, lo que más impacta no solo a México, sino que a la región. O sea, la gente está hablando de qué mal el sistema, el penal realmente no era de máxima seguridad. Fugas tenemos siempre, y hemos tenido fugas de un montón de tipos de lugares de detención, pero aquí lo importante es que toda esa estructura de ingeniería, todo ese túnel, en la forma como bien dices que se hizo, lo que está, el símbolo de eso es, nosotros podemos, el crimen organizado tiene la capacidad de construir estas mega obras, como igual las tienen las empresas legítimas. Si quieres hacer un supercentro comercial, si quieres hacer un puente que conecte dos cuerpos de tierra, digamos, apartados por un amplio espacio de agua, nosotros también podemos venir y construir un túnel con vehículos, con todo esto, porque tenemos esa capacidad, ese poder económico, tenemos ese recurso humano. Entonces, nuevamente, esta es otra muestra más de cómo las autoridades en nuestros países lamentablemente siguen visualizando la imagen del crimen organizado como algo que, digamos, del pequeño, bajo un estereotipo que dejó de ser. Claro. Realmente son grandes empresas que funcionan, que se expanden de tal forma que, como bien dices, ¿cómo pudo haber pasado sin detectar esto? Definitivamente tuvo que haber la participación de profesionales, de muy capacitados para realizar una obra así. Entonces yo creo que ese es uno de los mensajes que también lanza esta fuga. Interesante. Y la repercusión que podría tener en nuestra región y en nuestra Guatemala, donde sabemos si funciona el cártel de Sinaloa, ¿qué repercusión podría tener? ¿Podríamos ver un aumento quizá en la violencia? También conociendo, digamos, esa relación del Chapo Guzmán con Guatemala. O sea, ¿qué podría representar esto para nuestro país? Sí, yo creo que aquí el gran peligro, lo que por ejemplo, países como Guatemala tienen que hacer, sí, hemos visto cómo se dio un despliegue de parte de las autoridades, pero atravesando la crisis política que se está atravesando, lo que hay que tener en cuenta es una presencia del Estado. O sea, las autoridades deben tener una presencia en puntos fronterizos, en zonas del país donde sabemos que han sido utilizadas como rutas de narcotráfico y rutas para, digamos, actividades delictivas. Entonces, debe existir una presencia que no permita,
Porque lo que pasa con esto es que uno cree, bueno, nosotros podemos hacer lo que querramos. Y como mucha gente, como muchos otros, digamos, actores o gente dentro del sistema, pueden reaccionar de una forma de decir, vean, somos intocables, somos invencibles. Entonces debe existir una presencia también, no solo para el caso de Guatemala, de una mejor presencia de las fuerzas de seguridad en ciertas zonas que ya están identificadas, pero segundo, también tiene que existir una mejor coordinación entre nuestras fuerzas de seguridad con México y con el resto de Centroamérica, incluido Belice. Porque nuevamente, digamos, debe existir una respuesta efectiva hacia lo que pasó, que es un golpe, digamos, no solo podemos todos enfocarnos en México, pero es un golpe que el crimen organizado le da a los estados organizados, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, debe existir una reacción de presencia principalmente, es decir, de hacer digamos, como trasladar un mensaje de que no se va a salir con la suya. Claro. Y entonces eso requiere un esfuerzo rápido, contundente, y que esperemos que las autoridades así lo tomen y que prevengan cualquier situación de cualquier otro actor, incluso aquellos que no estén relacionados directamente con el cartel de Sinaloa, pero que pretendan venir y, digamos, porque es el simbolismo de la fuga. Claro, eso te iba a decir, por lo que tú estás mencionando, lo que simboliza la fuga del Chapo Guzmán es como desafiar, ¿verdad?, a los gobiernos, a la autoridad y decir, bueno, ustedes no pueden contra el crimen organizado, y aunque sea el Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa, o sea, como que se empoderan nosotros también cárteles de droga diciendo, bueno, nosotros ya bien lo saben, estamos presentes, no nos vamos a dejar, y es un claro mensaje a las autoridades. Es una competencia, porque eso es lo que están haciendo. Ustedes quieren competir contra mí, me capturan, yo me escapo. Y entonces después también es un mensaje a otros de decir, bueno, nosotros nos tenemos que poner a esa altura, entonces vamos a competir y vamos a superar al Estado porque queremos también superar a otros cárteles. Entonces, es ahí donde hay que generar cierta certeza, decir, no vamos a tolerar ninguna competencia de este tipo. Y eso es lo que yo siento que debe ser, digamos, primero un mensaje que se debe dar, pero también debe estar seguido de acciones, porque simple y sencillamente poner la foto de alguien y estar haciendo paradas rutinarias de vehículos no va a ser suficiente. Debe haber una mayor presencia en tantas otras áreas que la gente realmente vea y ya vean si tenemos una presencia de las fuerzas del Estado, lo que, digamos, de cierta forma desincentivaría a cualquiera de estos actores a actuar en estas formas simbólicas también, ¿no? Claro. Una millonaria recompensa a la persona que dé alguna pista que pueda llevar a la recaptura del Chapo Guzmán. ¿Crees tú, con la experiencia que has visto, con la fuga que se dio anteriormente, lo que logró pasar el Chapo Guzmán también bajo libertad, se volverá a dar la captura de Guzmán? Todo depende de la inteligencia estratégica de los países, porque lo que nos demuestra esto también es, bueno, sí, yo te doy una millonaria recompensa, pero ¿cómo sabemos que la competencia no está diciendo yo doy un premio millonario mayor con tal de que todos se queden callados, ¿no? Que eso es el proceder que han tenido muchos capos del narcotráfico a lo largo de la historia. Yo creo que sí se podría dar, pero nuevamente se tiene que actuar. Si tomamos como 100% cierta la versión oficial, entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta de ese elemento que muchos de estos grupos tienen, que es la paciencia para operar. O sea, la paciencia que se tomaron desde el momento que entró en la cárcel de máxima seguridad, desde ese momento se empezó a idear un plan para salir. Entonces, eso tomó tiempo. De esa misma forma es que, digamos, tenemos que entender de que hay cosas que se necesita tiempo, que el problema es el costo político, porque uno quiere una respuesta lo más inmediata posible, y eso muchas veces es sumamente difícil. Bueno, Roberto, entonces ya por último hablemos de lo que significa, bueno, para el resto de la región. Ya hablamos un poquito acerca de esto, pero el Chapo Guzmán, o sea, me dices, ¿no veremos entonces un repunte de violencia aquí en Guatemala? Porque yo imagino que, porque no se trata de la muerte de uno de los líderes, y dicen muchos que el Chapo Guzmán desde la prisión, bueno, siguió liderando el cártel de Sinaloa, ¿verdad? O sea, no hay una pugna de poder ahí. Yo creo que podemos, tal vez en el corto plazo, sí tener alguna pugna desde el punto de vista de que la posición del cártel se vuelve aún bastante más fuerte. Y si lo comparamos con lo que son, digamos, otros actores que están surgiendo, como el caso de Jalisco, por ejemplo, este grupo se llama Jalisco Nueva Generación. Entonces, el problema es hasta qué punto, digamos, Sinaloa va a querer imponer también, porque se ve sumamente fortalecido por todo esto, hasta qué punto van a querer
venir y fortalecer esa presencia entre otros. O también la otra cuestión es que si vemos un repliegue efectivo de las fuerzas del Estado, México, el Triángulo Norte, incluimos Belice, incluimos algunos países del Caribe, entonces lo más probable es que traten de bajar el perfil. Porque con perfil bajo es definitivamente mucho más difícil seguir la pista de los actores. Pero todo eso, realmente todo esto va a depender de la reacción, de una reacción efectiva que los diferentes cuerpos de seguridad que tengan al respecto. Perfecto. ¿Qué tan importante, ahora sí ya para concluir, qué tan importante es que México empiece también a investigar quizá a ciertas personas que pudieron estar involucradas en la fuga del Chapo? Porque como mencionamos, es sumamente difícil de que autoridades no estuvieran enteradas de esto. Independientemente de que sean o no culpables o que estén involucrados o que haya habido en efecto un caso de corrupción, pero las personas responsables tienen que renunciar o tienen que ser despedidas. O sea, tiene que haber una reacción en cuanto a que se reconoce que hubo un fallo, y ante ese fallo sí tienen que rodar cabezas definitivamente. Porque hasta el momento no hemos escuchado nada de eso. Exactamente, o sea, tiene que darse una investigación interna muy fuerte, pero también mientras se da esa investigación, yo personalmente, políticamente, la decisión correcta es venir y suspender de actividades a ciertas personas, reconocer el gran fallo que se dio y a partir de ahí seguir con la investigación. Bueno. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto. Siempre para nosotros también, analizando y entendiendo un poquito más lo que ocurre a nivel internacional con el analista Roberto Wagner. Colocamos la pregunta del día en pantalla para que usted también pueda participar con nosotros en estos foros. Sí, ¿usted qué cree al respecto? ¿Qué repercusiones considera podría traer a nivel internacional la fuga del Chapo Guzmán? Déjenos saber, por favor. Sabe que este es un foro abierto también que colocamos todas las mañanas para ustedes. Regresamos con mucho más en BLM Revista. No se vaya, ya volvemos.